Sagitario, el arquero del zodiaco, es un espíritu libre guiado por la llama de la verdad. Su esencia está marcada por el fuego, un fuego que no solo arde para iluminar caminos, sino que también quema las falsedades que se atreven a cruzarse en su ruta. El signo regido por Júpiter, planeta de la expansión, la sabiduría y la justicia, no tolera la doble cara porque representa todo lo contrario a su naturaleza frontal, honesta y directa. Sagitario vive con el corazón al descubierto, con la mirada siempre puesta en la sinceridad, y no se detiene a jugar juegos mentales. Por eso, cuando la doble cara se manifiesta en su entorno, algo muy profundo dentro de él se enciende. Cuando Sagitario detecta a alguien con intenciones ocultas, con palabras que no coinciden con acciones, con promesas disfrazadas o gestos traicioneros, se activa su radar moral. Este signo, amante de la libertad y la autenticidad, no puede evitar sentir una mezcla de decepción y furia cuando se enfrenta a la hipocresía. No es solo un tema de traición personal, es una ofensa a su visión del mundo, a su filosofía de vida. Para Sagitario, la honestidad no es una opción, es un principio inquebrantable. Y cuando alguien rompe esa ley sagrada, el arquero no se queda en silencio. La primera reacción de Sagitario suele ser visceral, incluso volcánica. Puede estallar en un torrente de palabras encendidas, lanzadas con la puntería afilada de su símbolo. Porque si hay algo que Sagitario domina es el arte de decir verdades que duelen, pero que no pueden ser refutadas. No lo hace con maldad, sino con la urgencia de quien necesita arrancar las máscaras para liberar al mundo de las cadenas de la falsedad. En ese impulso, Sagitario puede parecer impulsivo o incluso cruel, pero en el fondo lo mueve la necesidad de restaurar el orden ético en su entorno. Sin embargo, más allá de la confrontación directa, Sagitario no se engancha con el veneno de la falsedad. Tiene una capacidad impresionante para tomar distancia, para cortar de raíz lo que no vibra con su energía. No se queda atado al resentimiento. No arrastra rencores ni construye cárceles emocionales. Sagitario aprende la lección, ajusta su brújula y sigue su camino. Porque su alma fue hecha para avanzar, para descubrir nuevos horizontes, no para quedarse en los pantanos de la decepción. Su defensa más poderosa es su movimiento constante, su voluntad de no estancarse donde la verdad no puede crecer. Le duele, sí. La doble cara puede herirlo profundamente, sobre todo cuando viene de personas en las que ha depositado su confianza. Pero Sagitario tiene una fe arrolladora en la justicia del universo, en el karma, en que toda energía regresa multiplicada. Por eso, aunque lo atraviese el dolor, no se envenena. Prefiere transformar esa herida en impulso, en sabiduría, en lección de vida. Se convierte en un guerrero más sabio, más selectivo, más fuerte. Sagitario no se convierte en cínico. No deja de creer en las personas. No se encierra en un muro de sospechas. Su alma es demasiado libre para eso. Pero si aprende a afinar su intuición, a reconocer las señales, a poner límites con más claridad. No necesita vengarse. Le basta con alejarse, con desaparecer sin mirar atrás, con seguir su viaje hacia lugares donde la luz brille sin sombras dobles. El arquero no olvida del todo, pero no permite que esa sombra opaque su fuego. Porque su fuego está hecho de visión, de ideales, de una sed insaciable de verdad. En el camino de Sagitario no hay espacio para las máscaras. Quien no puede caminar con el corazón abierto, no puede caminar a su lado. Así, cuando la vida le pone enfrente a alguien de doble cara, Sagitario recuerda porque su flecha siempre apunta al cielo. Porque su propósito no es quedarse en los dramas terrenales, sino elevarse por encima de ellos, con la dignidad de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, se abre paso como un relámpago entre las nubes. Y entonces sigue su ruta, más sabio, más fuerte, más consciente. Siempre hacia adelante. Siempre con la verdad como estandarte. Cuando se trata de Sagitario y su encuentro con personas de doble cara, hay dimensiones internas que se activan en lo profundo de su alma viajera, aspectos que van más allá de la mera reacción emocional o de la confrontación moral. Sagitario, como signo mutable de fuego, no solo siente el impacto de la falsedad, sino que lo transforma, lo disuelve en su filosofía vital como un alquimista que convierte el plomo en oro. El engaño no detiene su marcha, sino que se convierte en parte del mapa de su evolución. Cada traición, cada máscara descubierta, le da una nueva coordenada en su viaje hacia el conocimiento del alma humana.
En lo más íntimo de su ser, Sagitario no puede evitar sentir una sacudida espiritual cuando se enfrenta a una doble cara, porque su naturaleza jupiteriana lo impulsa a creer en lo elevado, en lo noble, en lo justo. Cuando esa expectativa se rompe, no solo lo atraviesa el dolor de la decepción, sino que se produce una especie de colisión entre su idealismo innato y la crudeza del mundo real. Sin embargo, en lugar de perder la fe, Sagitario redobla su apuesta por los valores que lo sustentan. Se lanza aún más profundamente a la búsqueda de lo verdadero, como un peregrino que después de cada tormenta reza con más fuerza, no a un Dios externo, sino al fuego interior que lo guía. El poder de Sagitario no reside en su capacidad de venganza, sino en su visión trascendente. No se queda en lo superficial del acto traidor, sino que busca el porqué, el sentido, el aprendizaje oculto. Tiene la capacidad de mirar al traidor no solo como un enemigo, sino como un maestro involuntario que le revela aspectos de la vida que aún no había comprendido. Esta actitud no nace de la ingenuidad, sino de una sabiduría profunda, la de quien sabe que el alma no se forma solo en la alegría, sino también en la caída, en el conflicto, en la contradicción. Sagitario aprende a detectar la doble cara incluso antes de que se revele. Su intuición, afinada por su conexión con planos más elevados, lo alerta de energías que no vibran en su misma frecuencia. Puede percibir cuando alguien sonríe con la boca pero no con el alma, cuando las palabras están adornadas de falsas promesas, cuando las intenciones están disfrazadas de buena voluntad. A veces duda de esa intuición, porque no quiere juzgar sin pruebas, pero el tiempo siempre le da la razón. Y cuando la verdad cae por su propio peso, Sagitario no se sorprende, lo había sentido desde el principio. Aunque se defiende con la palabra y con el corte limpio del desapego, también puede refugiarse en la distancia emocional. Puede volverse frío, distante, casi indiferente. No porque no le importe, sino porque su espíritu necesita espacio para sanar. Sagitario no se hunde en la amargura, pero necesita retirarse, tomar aire, reconectar con sus ideales, recuperar su centro. A menudo lo hace viajando, física o simbólicamente. Cambia de entorno, de tema, de energía. Busca horizontes más amplios donde las sombras no tengan poder sobre él. En su proceso interno, Sagitario también eleva su comprensión del alma humana. Aprende a aceptar que no todos están listos para vivir con la misma transparencia que él. No justifica la falsedad, pero comprende que muchos actúan desde el miedo, desde la inseguridad, desde la carencia. Esta visión no le impide cortar vínculos, pero le permite hacerlo sin odio. Porque Sagitario sabe que el odio es una cadena, y él nació para ser libre. No carga con culpas ajenas. No permite que lo que otros hacen lo defina. Él define su camino con cada paso nuevo, con cada verdad abrazada, con cada mentira que decide dejar atrás. Con el tiempo, Sagitario se convierte en un maestro de la selección vibracional. Ya no necesita confrontar a cada persona con doble cara. Simplemente no les da espacio. Su energía se vuelve tan clara, tan coherente, tan luminosa, que quien no vibra en su verdad se aleja solo. Su presencia se convierte en una antorcha que ilumina lo auténtico y quema lo falso. No por castigo, sino por la fuerza natural de su fuego interno. Sagitario no necesita imponerse. Solo necesita ser. Y al ser, transforma. Este signo, que en la astrología representa la expansión de conciencia, el idealismo, la visión del más allá, convierte cada experiencia con la doble cara en una lección para refinar su misión de vida. Cada decepción lo empuja a pulir su camino, a elevar su voz, a confiar más en su propósito. Porque Sagitario no está aquí para vivir una existencia mediocre ni para adaptarse a la hipocresía del mundo. Está aquí para encender antorchas, para abrir mentes, para señalar el horizonte y decir: allí está la verdad, síguela. Incluso después de haber sido herido, Sagitario conserva la esperanza. Porque su fuego no muere con una traición, se fortalece. Su visión no se apaga con una mentira, se afila. Su espíritu no se quiebra con la falsedad, se templa como el acero. Y así continúa su marcha, como un arquero que ha conocido el lodo pero aún dispara flechas hacia las estrellas. Nada puede detener a un alma que ha elegido la verdad como su estandarte y la libertad como su destino. Nada puede apagar el fuego de un Sagitario que, aún herido, sigue avanzando. Porque nació para conquistar no solo tierras lejanas, sino también verdades profundas. Y su luz, una vez encendida, no se doblega ante ninguna sombra.
En el corazón de Sagitario arde un fuego antiguo, uno que no solo impulsa la búsqueda de la verdad, sino que resuena con las memorias de incontables travesías del alma. No se trata simplemente de reaccionar ante la traición, sino de comprenderla dentro del vasto esquema cósmico donde cada encuentro, incluso los más dolorosos, tienen un propósito. La presencia de la doble cara en su vida no es un error del destino, sino una prueba que el universo pone en su camino para templar su espíritu, para afinar su juicio, para recordarle que incluso la luz más fuerte se pone a prueba entre sombras densas. Sagitario no vive en el plano de lo superficial. Aunque pueda parecer extrovertido y ligero, dentro de él se libra una batalla constante entre el idealismo y la realidad. Es un signo que aspira a lo más alto, que desea ver lo mejor en los demás, que cree con vehemencia en la bondad como principio universal. Por eso la hipocresía no solo lo hiere en el ego, lo sacude en su fe. Porque cuando alguien actúa con doble cara, no está simplemente mintiendo, está traicionando la visión sagrada de la autenticidad, esa llama que Sagitario ha jurado proteger con su existencia. Y sin embargo, su respuesta no es volverse oscuro. Su alma es incapaz de instalarse en la amargura. Incluso si lo intenta, el fuego jupiteriano que lo rige no lo permite. Júpiter expande todo lo que toca, y cuando Sagitario canaliza la herida desde su dimensión más elevada, ese dolor se convierte en poder. El arquero no se queda atrapado en el laberinto de la traición. Él toma ese laberinto, lo estudia, lo atraviesa, y luego lo deja atrás con la sabiduría de quien ya no necesita volver. Lo que diferencia a Sagitario en estos momentos no es solo su capacidad de alejarse, sino la manera en que se reconstruye. Mientras otros se blindan, él se purifica. Mientras otros se cierran, él se abre al aprendizaje. Su fuego no se transforma en escudo, sino en antorcha. Camina con ella en alto, sabiendo que su luz atraerá tanto a almas afines como a sombras que querrán apagarla. Pero no teme. Porque su energía vital no depende del entorno, sino de su conexión con lo superior. Es un guerrero del espíritu, no por la fuerza bruta, sino por la fidelidad a sus ideales. Cuando Sagitario se defiende de la doble cara, lo hace también desde un lugar de humor filosófico. Puede ironizar, reírse del absurdo de las máscaras humanas, burlarse del intento ajeno de manipular o engañar. Este humor no es superficial ni escapista. Es un mecanismo sagrado de sanación. La risa de Sagitario es una risa que redime, que desarma la oscuridad, que devuelve la perspectiva. Porque para este signo, lo trágico y lo cómico están profundamente entrelazados. Su visión abarca los polos. Puede ver el ridículo en lo terrible, y esa lucidez lo salva de la desesperación. En su camino de evolución, Sagitario también aprende a dejar de sobreexplicarse. Comprende que no todo merece una respuesta, que el silencio a veces es la forma más elocuente de marcar una diferencia. Cuando la doble cara insiste, cuando el engaño se disfraza de inocencia, Sagitario sabe retirarse sin ruido, sin escándalo, sin necesidad de aplausos. No necesita exponer públicamente la falsedad de otros. Le basta con no cederles más espacio en su vida. Su desapego es un acto de amor propio. Su distancia, una declaración de libertad. Y aunque pueda parecer solitario a veces, Sagitario nunca está solo. Su conexión con la verdad lo mantiene en compañía constante de energías elevadas. El universo conspira a favor de quienes caminan con honestidad. Las sincronicidades lo guían. Las puertas correctas se abren cuando su energía se libera de lo falso. Los caminos se aclaran. Nuevas personas, nuevas ideas, nuevas aventuras llegan a su vida como respuesta a su integridad. El arquero sigue su viaje, no porque huya, sino porque evoluciona. Sagitario también cumple una función casi profética en el colectivo. Al enfrentar la doble cara, no solo se defiende a sí mismo, actúa como catalizador para que otros despierten. Su presencia, su reacción, su firmeza, sacuden las estructuras mentales de quienes lo rodean. Invita a los demás a revisar sus propias incoherencias, a quitarse sus propias máscaras. Aunque a veces sea visto como demasiado frontal, demasiado brutal con sus verdades, lo cierto es que su papel es encender conciencias. Y eso nunca es cómodo. Lo más admirable es que, a pesar de todo, Sagitario no deja de apostar por la vida. No se encierra, no se amarga, no se contamina. Puede llorar un día, gritar otro, y reír al siguiente con el mismo entusiasmo. Tiene la capacidad mágica de volver a empezar, de creer de nuevo, de abrir su corazón a nuevas almas con la misma ilusión.
Porque su fuego no se alimenta de la perfección de los demás, sino de su propia fe en que el mundo puede ser mejor, y en que cada paso que da hacia la verdad es también un paso que inspira a otros a seguirla. Sagitario no olvida lo que le han hecho, pero no se encadena a ello. Aprende. Integra. Transciende. Y luego, desde esa altura nueva, levanta su arco una vez más, apunta al cielo, y dispara otra flecha de esperanza, de visión, de propósito. Cada herida lo hace más sabio, más libre, más invencible. Porque mientras su fuego interior arda, no habrá mentira que pueda detener su marcha ni sombra que pueda apagar su luz. Su destino es avanzar, iluminar y elevar. Y nada ni nadie podrá jamás desviar al arquero de su sagrada travesía. En lo más profundo del alma de Sagitario habita un arquetipo que trasciende al simple signo zodiacal, el del visionario que no se deja atrapar por las cadenas de la falsedad, el del peregrino que no se detiene ante los espejismos de las apariencias, el del guerrero espiritual que no lucha por ego, sino por principios. Ante la doble cara, Sagitario no solo responde, se transforma. Porque cada experiencia con la hipocresía se convierte en un rito de iniciación, en un fuego de purificación que lo obliga a quemar viejas ilusiones, a redefinir sus vínculos, a fortalecer su compromiso con lo auténtico. El dolor que le causa la duplicidad ajena no es un dolor cualquiera. Es un corte en la fibra de su confianza, en su manera abierta de amar, de compartir, de entregarse. Sagitario, en su estado natural, se expone con una franqueza desarmante, sin segundas intenciones ni estrategias ocultas. Por eso la doble cara lo descoloca desde una dimensión casi existencial. No entiende, en el primer impacto, cómo alguien puede vivir en la mentira, cómo puede hablar de luz y actuar en sombras. Esa incomprensión lo sacude. Pero también lo despierta. Le recuerda que no todos tienen la valentía de la transparencia, que no todos pueden sostener la verdad cuando se vuelve incómoda. En su evolución, Sagitario aprende que el mundo no es un reflejo puro de su nobleza. Y ese aprendizaje lo hace más sabio, pero nunca más cínico. No renuncia a su naturaleza solar, ni a su impulso de creer. Lo que hace es refinar su discernimiento, desarrollar una mirada más profunda. Aprende a ver más allá de las palabras, a leer las vibraciones, a escuchar lo que no se dice. El fuego de su intuición se afila y se vuelve un faro que lo guía para no caer dos veces en la misma trampa. No porque tema caer, sino porque su tiempo y su energía son sagrados, y no los desperdicia en quienes no saben sostener su propia verdad. Con el paso del tiempo, Sagitario desarrolla una armadura invisible hecha de experiencia, una coraza que no lo encierra sino que lo protege sin robarle su ligereza. Esa armadura está forjada con las veces que confió y fue traicionado, con las veces que creyó y le fallaron, con las veces que esperó sinceridad y recibió actuaciones. Pero también está tejida con su capacidad de perdonar, de seguir adelante sin volverse piedra. Porque a diferencia de otros signos, Sagitario no endurece su corazón cuando lo lastiman. Lo templa. Lo vuelve más fuerte, pero no menos generoso. Elige, con conciencia, seguir amando la vida sin filtros. A nivel espiritual, cada encuentro con una doble cara le recuerda su misión como faro en la oscuridad. Sagitario no está aquí para adaptarse a la mediocridad de las máscaras. Está aquí para recordar al mundo que la libertad solo es real cuando se vive con integridad. Que la expansión verdadera no se alcanza acumulando poder o engañando para obtener ventajas, sino caminando en coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. En ese sentido, cada persona con doble cara que se cruza en su camino no es un obstáculo, sino una prueba de carácter, una oportunidad de reafirmar su luz. El alma de Sagitario también comprende que no se puede despertar a quien todavía elige dormir. Que no tiene sentido desgastarse en explicaciones o intentos de redención cuando el otro ha elegido el disfraz como modo de vida. Y así, desarrolla el arte sutil del corte limpio. Una despedida sin odio, una retirada sin escándalo. Simplemente da la vuelta y sigue caminando. Y al hacerlo, su energía se eleva, porque se libera del ancla de la manipulación, del peso de lo falso. No se detiene a exigir justicia porque sabe que el universo se encarga de equilibrar lo que parece injusto. Confía en esa ley superior que rige todo. Sagitario también se vuelve mentor, guía, espejo. En su entorno, las personas sienten su fuerza vibracional y muchos encuentran en él la inspiración para dejar sus propias máscaras. Su forma de vivir con libertad e integridad es un acto revolucionario que sacude conciencias.
Aunque a veces incomode, aunque no todos estén preparados para su claridad, su simple existencia invita a los demás a elevarse. Él no necesita predicar con discursos, su ejemplo es suficiente. Porque ser auténtico en un mundo que premia la apariencia es un acto heroico. Y Sagitario lo hace sin proponérselo, simplemente siendo fiel a sí mismo. En su mundo interior también habita el sabio, esa figura jupiteriana que encuentra sentido incluso en lo caótico. Sagitario no se queda atrapado en el drama de la traición. Recurre a su visión filosófica, conecta los puntos, entiende los patrones. Ve más allá del acto aislado y lo inscribe en su viaje evolutivo. Y cuando encuentra ese sentido, se sana. No por negación, sino por expansión. La herida se vuelve una puerta hacia una versión más lúcida de sí mismo. Porque el dolor no lo define, lo transforma. Y cada transformación lo acerca más a su verdadero destino. La libertad para Sagitario no es un lujo. Es una necesidad vital. Y donde hay doble cara, no hay libertad, solo manipulación y control disfrazados. Por eso no puede permanecer en relaciones donde la verdad no circula. Prefiere caminar solo que atarse a vínculos que lo desvíen de su propósito. Y cuando se aleja, lo hace con la frente en alto, sabiendo que ha sido honesto hasta el final. Que si alguien jugó con máscaras, fue el otro. Él eligió siempre mostrarse con el corazón descubierto, y eso, aunque lo exponga, también lo hace invencible. A lo largo de su vida, Sagitario se vuelve un alquimista del alma. Convierte cada mentira en un aprendizaje, cada traición en una lección de amor propio, cada decepción en una nueva etapa de su despertar. No se estanca, no se contamina, no se entrega a la oscuridad. Porque su esencia está hecha para volar, para descubrir, para iluminar. Y mientras exista una verdad por defender, un horizonte por alcanzar, una estrella que lo llame, Sagitario seguirá avanzando. Con heridas, sí. Con cicatrices, también. Pero siempre con la llama encendida. Siempre con la mirada al frente. Y siempre, con la convicción de que la verdad, por más que duela, lo hará libre. Hay una llama en Sagitario que no conoce pausa, que no retrocede ante la confusión ni ante el engaño, porque no está alimentada por los gestos externos de aprobación ni por la validación del entorno, sino por un fuego interno que nace en lo más profundo del alma y que responde al llamado de lo divino, lo justo y lo verdadero. Cuando la vida lo enfrenta a personas de doble cara, no es solo una situación aislada, es una señal del cosmos, una lección directa de Júpiter, su regente, que le recuerda que el camino del sabio y del guerrero requiere discernimiento, visión y templanza. El universo lo forja en esos encuentros, no para endurecerlo, sino para refinarlo, para hacerlo más preciso en su propósito y más firme en su destino. La dualidad de quienes viven de apariencias es para Sagitario un eco de una batalla que él ya ha librado en su interior. Encarna la tensión entre la libertad de ser y la trampa del personaje. Él ha elegido ser, con toda la responsabilidad que eso implica. Porque ser uno mismo sin máscaras en un mundo que celebra la farsa no es una elección cómoda, es una revolución permanente. Y por eso, cuando percibe la duplicidad en otros, no se limita a sentir rechazo, se activa un recuerdo de su propia lucha por la autenticidad, y reacciona no solo con dolor, sino con una claridad feroz, como quien ha reconocido una vieja trampa disfrazada de novedad. Hay en Sagitario una sensibilidad que no siempre se comprende a simple vista. Bajo su risa fuerte, su espontaneidad chispeante y su carácter extrovertido, se esconde una capacidad inmensa de leer lo invisible. Sagitario percibe las intenciones más allá de las palabras, siente las contradicciones del otro aunque no se enuncien, capta las disonancias entre lo que se dice y lo que realmente vibra. Y cuando detecta la doble cara, no lo hace por paranoico, sino por intuitivo. Júpiter le concede una mente amplia, filosófica, pero también una percepción afinada que roza lo profético. A veces lo juzgan de exagerado, pero más tarde la verdad siempre confirma lo que él ya había sentido. La reacción de Sagitario ante la falsedad no es inmediata ni caótica. Aunque arda por dentro, su fuego se regula por un código superior. Tiene un profundo sentido de la justicia, y por eso no actúa por impulso, sino por verdad. Necesita estar seguro antes de pronunciar una sentencia, porque sabe que su palabra tiene fuerza, que su juicio no es superficial. Pero una vez que reconoce el engaño, no hay vuelta atrás. Su confianza no se reconstruye con excusas ni promesas. Para él, la confianza es un puente sagrado, si se rompe por deslealtad, ya no sirve de nada reconstruirlo con palabras huecas.
La libertad es el pilar que sostiene toda la arquitectura interna de Sagitario. Y donde hay manipulación o máscaras, hay prisión. Por eso no soporta las relaciones donde se juega con la verdad. No importa si es una amistad, una pareja, un entorno laboral o familiar, si descubre hipocresía, se desliga. Lo hace a veces de forma abrupta, casi sin aviso, porque su alma no tolera quedarse atrapada en juegos de apariencias. Prefiere el vacío del exilio momentáneo que la incomodidad de una compañía falsa. Se retira sin mirar atrás, sabiendo que la soledad que elige por dignidad es más nutritiva que la compañía que lo limita o lo traiciona. A lo largo de su vida, Sagitario descubre que también tiene un rol sanador frente a la hipocresía. Su presencia, aunque incómoda para los que se ocultan, es un espejo que revela. Su forma directa, honesta y a veces brutalmente clara, obliga a otros a enfrentarse a su propio reflejo. A veces eso lo convierte en un agente de cambio sin proponérselo. Con una simple frase, puede desencadenar una crisis de conciencia en alguien que llevaba años sosteniendo una máscara. Es el rayo que rompe la niebla. La palabra que despierta. La energía que sacude. Y aunque eso le traiga conflictos o rupturas, jamás deja de ser el mismo. No vino al mundo a agradar, vino a despertar. Sagitario también aprende a perdonar, pero no desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. El perdón para él no implica olvido ni reinicio. Es una liberación interior. Perdonar significa soltar el veneno de la decepción, dejar de cargar con la energía de quien lo traicionó. Pero no vuelve al mismo lugar ni con las mismas personas. Porque su camino siempre apunta al crecimiento. Y si alguien eligió mentir, engañar o manipular, fue una elección que marcó un cruce de caminos. Sagitario sigue su ruta, más fuerte, más claro, más libre. En su faceta más elevada, Sagitario se convierte en ejemplo viviente de lo que significa la coherencia. No necesita etiquetas espirituales ni discursos elaborados. Su vida es su enseñanza. Su fuego habla por él. Camina con verdad, y eso incomoda a muchos, pero inspira a muchos más. Porque en un mundo donde tantos eligen la doble cara como estrategia, su presencia representa una promesa, que aún existen almas que no negocian con su esencia, que aún hay guerreros de la luz que caminan sin disfraces, que aún hay quienes eligen vivir en plenitud antes que conformarse con la comodidad de lo falso. Ese es Sagitario, el que arde y no se quema, el que cae y se eleva, el que ve lo que otros niegan y no lo usa para destruir, sino para crecer. La traición no lo derrota, lo refina. La mentira no lo apaga, lo enciende. La hipocresía no lo limita, lo impulsa. Porque cada paso que da lo acerca más a su esencia, y cada alma que lo decepciona le recuerda el poder de mantenerse fiel a su verdad. Su camino no es fácil, pero es glorioso. Y mientras su fuego siga vivo, mientras su alma siga expandiéndose, será siempre una fuerza indetenible que transforma la oscuridad en conciencia y la herida en libertad. Sagitario no solo sobrevive a la doble cara. La trasciende. Y al hacerlo, se vuelve inmortal en la memoria de todos los que fueron tocados por su verdad. Sagitario, espíritu de fuego que cabalga más allá del horizonte conocido, no solo encarna la lucha por la verdad, sino que se convierte en el testigo eterno de la coherencia como principio universal. Cuando la vida lo pone frente a personas de doble cara, no está ante una simple traición humana, está ante un reflejo simbólico del velo de ilusión que cubre al mundo material. En esas pruebas, el arquero se encuentra cara a cara con la ignorancia espiritual, esa que prefiere aparentar antes que despertar, y es entonces cuando su fuego no se enoja, se alza. Porque Sagitario no vive en el plano de lo personal, sino en la esfera de lo trascendente. No toma el engaño como un ataque al ego, sino como un recordatorio de que la conciencia aún tiene territorios por conquistar. En lo profundo de su alma, vibra una fuerza que responde al llamado de una verdad superior. No es solo la sinceridad cotidiana, no es la franqueza emocional, sino una fidelidad mística al orden cósmico, donde todo lo que es falso, tarde o temprano, se derrumba por su propio peso. Sagitario lo sabe, lo siente en su médula espiritual, lo auténtico permanece, lo artificial se desvanece. Por eso no gasta su energía en desenmascarar al otro, sino en seguir construyendo su propio camino con autenticidad y fervor. Es un viajero del alma, y si algo lo detiene, no es el rencor ni el dolor, sino el deseo de comprender qué lección está codificada en esa experiencia. Porque cada paso, incluso los que le muestran el rostro de la falsedad, lo acerca más a su propósito esencial. Sagitario no es ingenuo,
aunque muchos lo crean así por su forma entusiasta de ver la vida. Lo que tiene no es ceguera, es esperanza activa. Cree en la gente no porque ignore el peligro, sino porque elige conscientemente no vivir con el alma contraída. La doble cara no le roba su luz, pero sí le recuerda que hay batallas que no deben librarse con la espada, sino con la distancia. La lección no es siempre luchar, muchas veces, Sagitario aprende que parte de su sabiduría está en retirarse sin odio, porque al hacerlo afirma su derecho divino a no ser parte de ninguna red de manipulación o hipocresía. En su proceso evolutivo, Sagitario también se enfrenta con una verdad profunda: a veces la doble cara no viene del enemigo externo, sino de su propio interior. No es que sea falso, sino que puede caer en contradicciones cuando intenta ser todo para todos, cuando su afán de expansión lo lleva a dispersarse y a actuar de forma que no siempre refleja su centro más elevado. Y en esos momentos, Júpiter le recuerda que la coherencia no es algo que se exige al mundo, sino que se construye dentro de uno mismo. Por eso, cada decepción externa es también una llamada a alinearse aún más con su verdad interna, a purificar sus intenciones, a ajustar su brújula espiritual. Esa búsqueda de coherencia se vuelve su bandera, su lanza y su escudo. No porque quiera ser perfecto, sino porque sabe que su poder radica en caminar con integridad. La confianza que proyecta no viene de no haber caído nunca, sino de haber caído muchas veces sin dejar que la caída lo definiera. Ha conocido la herida, ha sentido la traición, ha probado el sabor amargo de la mentira, pero jamás ha permitido que eso destruya su deseo de vivir con el alma en alto. Esa es la verdadera épica de Sagitario. No es invencible porque no se quiebra, sino porque cuando lo hace, se reconstruye con más luz. A nivel energético, Sagitario es una presencia que irradia expansión. No es casual que su regente sea el planeta más grande del sistema solar. Júpiter le concede la capacidad de abarcar, de elevar, de magnificar todo lo que toca. Por eso, cuando se encuentra con una persona de doble cara, su campo energético reacciona con una especie de rechazo automático, como si su frecuencia vibracional no pudiera sostener la densidad de lo falso. Es un mecanismo sutil, pero implacable. No necesita pruebas para intuir lo que es incoherente. Su cuerpo lo siente, su alma lo percibe, y aunque su mente tarde en aceptar lo que ya sabe, el proceso interior está en marcha desde el primer instante. Sagitario también representa la justicia natural. No es el juez que impone castigo, sino la energía que restablece el equilibrio. En su paso por el mundo, siembra semillas de conciencia sin esperar cosecha inmediata. Pero el tiempo y el destino siempre revelan lo que estaba oculto. Por eso, cuando lo engañan, no se obsesiona con vengarse ni con exponer al otro. Deja que la verdad emerja por sí sola, y mientras tanto, sigue avanzando, más sabio, más alerta, más luminoso. No pierde su tiempo en batallas pequeñas cuando su alma está llamada a conquistar cielos. No todos pueden soportar la luz de Sagitario, porque su presencia desenmascara sin necesidad de palabras. Es incómodo para quienes viven divididos entre lo que dicen y lo que hacen. Es desafiante para quienes se esconden detrás de personajes. Su fuego no destruye, pero sí revela. Y para quien no está listo para ver, eso es intolerable. Por eso Sagitario muchas veces camina solo, pero nunca con amargura. Su soledad no es carencia, es elección. Sabe que la calidad de sus vínculos define la claridad de su energía, y por eso prefiere pocos pero reales, que muchos pero vacíos. En su versión más elevada, Sagitario es guía, es chamán, es centauro que une cuerpo, mente y espíritu en una danza de propósito. Todo lo que vive, incluso lo doloroso, lo integra en una narrativa de sentido. Porque no cree en la fatalidad, sino en el aprendizaje. No cree en el castigo, sino en la expansión. Y si la vida le pone enfrente la sombra de la falsedad, es porque su luz está lista para brillar más allá de esa prueba. Nunca se detiene. Nunca se traiciona. Porque su verdadera lealtad es con su espíritu, y ese espíritu está hecho de verdad, libertad y fuego. El arquero no olvida las flechas que lanzan la decepción, pero no se queda contando heridas. Aprende la dirección del viento, ajusta su puntería, y dispara su próxima flecha hacia un destino aún más alto. Porque en el fondo, sabe que no ha venido a este mundo para perderse en lo pequeño, sino para elevarse por encima de lo que duele, y desde esa altura, inspirar a otros a hacer lo mismo. Y mientras lo haga, mientras siga avanzando con el alma erguida, ninguna doble cara podrá oscurecer el camino que ha nacido para conquistar.
Sagitario es un signo que, desde la perspectiva astrológica más profunda, está conectado con las grandes verdades universales. No es un signo superficial, aunque su carácter alegre y su naturaleza entusiasta puedan hacer pensar lo contrario. Es un explorador del espíritu, un viajero del alma, un eterno buscador del significado oculto detrás de todo lo visible. Por eso, cuando se cruza en su camino la energía corrosiva de las personas con doble cara, el impacto no solo es emocional o mental, es espiritual. Porque para Sagitario, la mentira es una traición no solo al como individuo, sino a la integridad del mundo que está construyendo con su presencia. La duplicidad representa una amenaza para el orden interno que Sagitario trata de mantener, una fractura en el ideal de un mundo auténtico y transparente que sueña habitar. Lo que muchas veces no se ve desde fuera es que Sagitario lleva consigo un profundo sentido de misión. No está aquí para simplemente sobrevivir. Su fuego arde porque tiene un propósito que va más allá de lo cotidiano. Su alma sabe que está en la tierra para encender conciencias, para inspirar a otros a ir más lejos, para romper cadenas mentales, culturales y espirituales. Por eso, cuando se enfrenta con personas falsas, el dolor que experimenta no es únicamente por la traición en sí, sino porque siente que esa energía desacelera el proceso colectivo de despertar. Sagitario no solo vive para sí mismo, vive como canal del conocimiento superior, como puente entre lo humano y lo divino. Cada mentira que detecta es una sombra que pretende apagar esa conexión, pero él no lo permite. No lo puede permitir. La conexión con el símbolo del centauro también es clave en esta dimensión más elevada. Mitad animal, mitad sabio, Sagitario representa la dualidad integrada. Ya ha reconciliado dentro de sí lo instintivo y lo elevado. No le teme a la oscuridad porque la ha conocido, no rechaza la parte salvaje de la vida porque la ha domesticado con propósito. Pero cuando se encuentra con personas que viven fracturadas, mostrando una cara al mundo y ocultando otra, Sagitario reconoce esa escisión como una herida que aún no ha sido sanada. Desde esa comprensión, a veces puede sentir compasión. Porque él ya ha recorrido ese camino. Sabe lo que significa caminar perdido entre versiones de uno mismo. Pero también sabe lo que cuesta volver a la verdad. Por eso, aunque se aleje, aunque no lo diga, su fuego deja una estela de luz para que el otro, si algún día decide volver a su verdad, tenga una guía en la oscuridad. Hay algo en la vibración jupiteriana que hace que Sagitario no pueda quedarse atascado mucho tiempo en la decepción. Júpiter lo empuja constantemente hacia adelante, hacia arriba, hacia más. Incluso cuando ha sido herido, incluso cuando ha sido defraudado por alguien a quien dio todo su entusiasmo, no se detiene. Puede pasar días, semanas o meses en reflexión, puede retirarse momentáneamente al silencio o al aislamiento, pero luego renace. Y no lo hace como antes, lo hace más sabio, más intuitivo, más certero. Porque cada decepción para Sagitario es un entrenamiento de su visión interior, un afilamiento de su discernimiento espiritual. No acumula odio, acumula claridad. Y con esa claridad, afina su capacidad de elegir mejor a las almas con las que compartirá sus próximos vuelos. En esta alquimia de experiencias, Sagitario también aprende a dejar de idealizar. Su regente lo impulsa a ver lo mejor en todos, a proyectar potencial, a imaginar futuros gloriosos con quienes apenas ha empezado a conocer. Esa es su naturaleza, y no debe perderla. Pero si aprende, con el paso del tiempo, a combinar su entusiasmo con sabiduría. A leer las señales del universo con más atención. A distinguir entre las palabras bellas y los actos verdaderos. Porque ha comprendido que no todo lo que brilla tiene fuego, y que no todos los rostros amables están alineados con la verdad. Esta madurez no lo vuelve cínico, sino más luminoso. Su esperanza no desaparece, se fortalece. En la astrología esotérica, Sagitario representa el momento en que el alma toma las riendas de su evolución y deja de vivir a merced de los impulsos. Encarna el dominio del propósito por sobre la distracción. En este nivel, las personas con doble cara no solo son un obstáculo, sino una manifestación de las viejas fuerzas del alma que aún buscan desviarlo del camino central. Por eso, Sagitario aprende a agradecer incluso esas apariciones, porque le revelan en qué punto de su camino está, y cuánto poder ha ganado ya. Si antes caía en la trampa de la manipulación, ahora observa con ecuanimidad. Si antes se dejaba arrastrar por la simpatía superficial, ahora detecta la incoherencia con la precisión de un oráculo. Cada traición se convierte en una herramienta de evolución, en una nueva página del mapa de su despertar. Y hay algo aún más poderoso,
Cuando Sagitario alcanza una conciencia más alta, empieza a atraer a su vida personas que también han trascendido la doble cara. Seres auténticos, salvajes, libres, comprometidos con su verdad. Encuentra tribu. Encuentra aliados de fuego. Encuentra almas que también han caminado entre las sombras y han elegido la luz sin volverse frágiles. Entonces ya no se siente solo. Ya no necesita defenderse. Puede relajarse y expandirse, porque sabe que está rodeado por quienes vibran en su misma frecuencia. Y en ese nuevo escenario, Sagitario no solo se siente protegido, se siente invencible. Su legado es dejar una marca de verdad en cada lugar que toca. Su voz, su risa, su presencia, su forma de vivir, todo habla de una libertad conquistada con coraje. Y quienes lo han traicionado, aunque no lo digan, lo recordarán por siempre. Porque traicionar a Sagitario es traicionar la parte más luminosa de uno mismo. No se olvida. No se borra. Queda como una memoria interna, como una advertencia del alma para no volver a actuar desde la falsedad. Y eso también es un acto de sanación. Porque incluso sin querer, Sagitario transforma. En el telar del zodiaco, donde cada signo teje su función en la gran obra del universo, Sagitario ocupa el lugar del fuego que ilumina el camino, del sabio que no sermonea pero que inspira, del guerrero que no destruye sino que enseña. Y si la hipocresía y la mentira siguen existiendo en este mundo, es porque aún hace falta más fuego como el suyo. Fuego que no quema por ira, sino que purifica por propósito. Fuego que no castiga, sino que revela. Fuego que no se apaga, porque su origen no es humano, sino divino.